Queridos compatriotas, bienvenidos a este espacio Reflexiones con Milton. ¿De qué se trata? Se trata de hablar sobre la Constitución, los valores que ella tiene, la organización del Estado Dominicano, los derechos y deberes fundamentales de los ciudadanos, la historia de la Constitución y, por supuesto, las implicaciones que tiene para la vida diaria de los ciudadanos el texto constitucional, al igual que para los servidores del Estado, porque todos los órganos y personas que laboran en el Estado están sometidos a la Constitución. Nadie está por encima de la Constitución, ni gobernantes, ni jueces, ni gobernados. Ninguna autoridad pública está por encima de la Constitución, porque la Constitución es la norma suprema y fundamento del ordenamiento jurídico, que es el que regula las relaciones entre los particulares. Se aplica a los ciudadanos. Por eso existe lo que se llama el principio de lealtad a la Constitución. Ningún funcionario, repito, ningún juez, ningún tribunal puede colocarse o pretender colocarse por encima de la Constitución. Con la Constitución, todo. Sin la Constitución, nada. La finalidad de estas conversaciones, de estas reflexiones, se debe al hecho de que ya en el año de 1970, nosotros impartíamos nuestra primera cátedra de Derecho Administrativo en la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, que en ese momento no era pontificia, era simplemente la Universidad Católica Madre y Maestra. Ese curso de Derecho Administrativo marcó mi vida académica, porque ya en enero del año de 1971 yo empecé a impartir la docencia de Derecho Constitucional. He dicho y reitero que para mí la satisfacción más grande que he tenido en la vida es haber compartido. Todavía comparto saberes con los estudiantes en un diálogo que abarca profesores, que abarca la academia, y eso es sumamente importante porque he dicho que mi vida la veo como el que ha tratado de transmitir conocimientos sobre los valores de la Constitución, sobre la organización del poder, porque toda Constitución escrita es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, y por supuesto de los derechos y deberes fundamentales de las ciudadanas y los ciudadanos. Aquí ha habido un déficit de enseñanza de la Constitución. Se ha pretendido que se puede enseñar de forma transversal. Eso es insuficiente. Además, es una especie de menosprecio a la Constitución. La Constitución es verdaderamente la ley sustantiva, la Carta Magna, donde se recoge un proyecto de nación, el proyecto de nación que se llama República Dominicana. Y yo quisiera empezar esto diciendo que el fenómeno de la Constitución como tal se remonta a varios siglos, porque en realidad en la antigua Grecia Aristóteles habló de que él había encontrado más de 250 constituciones, pero no en el mismo sentido que hoy tiene la expresión constitución. En aquella época se trataba de la organización de las ciudades, y eso naturalmente es un ambiente limitado porque sencillamente se aplicaba a los habitantes de esos asentamientos territoriales. Ahora bien, ustedes se preguntarán, ¿y entonces de dónde viene la Constitución? La Constitución empieza a verse como un instrumento racional de organización del poder y de incluir, por supuesto, lo que son las libertades públicas, desde el momento en que se produce la Revolución de Independencia norteamericana en el año de 1766 y posteriormente se promulga la Constitución
primera constitución escrita del mundo, la Constitución norteamericana del 17 de septiembre del año de 1787. Entonces, como ustedes verán, hay un periodo histórico amplio donde no tienen la connotación que logra con esa declaración de independencia de los Estados Unidos y la elaboración de esa primera constitución. ¿Por qué decimos eso? Bueno, porque durante mucho tiempo a las constituciones, cuando uno se refería a ellas, pensaba que eran los instrumentos de gobierno, de gobernanza de las órdenes monacales, de la Compañía de Jesús, de los dominicos, y entonces el régimen donde estaban establecidas las normas de comportamiento que regían esos conventos, pues naturalmente se llamaban la Constitución. La Constitución de los dominicos, la Constitución de los agustinos, en fin, era el instrumento que normaba el comportamiento de las órdenes monacales, de las órdenes religiosas. Pero yo acabo de decir que la primera constitución escrita, nosotros sabemos que es la del año de 1787, que evidentemente marcó el rumbo de cómo se iba a organizar el proceso de dotación de constituciones a sociedades humanas políticamente organizadas. Y ahí hay un hecho que es relevante. Esa Constitución norteamericana sirvió de base para que en la primera Constitución nuestra, la de el 6 de noviembre de 1844, se hablase ya de un gobierno republicano. El gobierno republicano, por oposición al gobierno de la monarquía, implica que el pueblo puede elegir a sus gobernantes. En el caso de la monarquía, el poder se transmite por la herencia, pero en el caso de los regímenes democráticos y republicanos, hay un periodo establecido para gobernar y hay un mecanismo de elección de los gobernantes. Entonces, no hay duda que es la Constitución norteamericana que marca el rumbo de lo que serían después otras constituciones. De hecho, la primera Constitución francesa es del año de 1791 y tiene, no hay dudas, influencia, digamos, en términos generales de lo que fue la Constitución norteamericana. Ahora, yo debo decir algo que es sumamente importante. A veces se olvida que la Revolución Francesa fue posterior a la Revolución norteamericana, pero ambas fueron posteriores a lo que llaman la Revolución Feliz de Inglaterra, que se produce por los años de 1600. En consecuencia, esas tres revoluciones, la Revolución Inglesa, que les llamaban la Revolución Feliz, la Revolución Norteamericana de Independencia y la Revolución Francesa, son el triángulo básico del levantamiento de los regímenes políticos y de una nueva configuración del Estado, donde se van desplazando determinados grupos y aparece lo que se llama la institucionalización del poder. Institucionalización del poder, que significa que ya hay una estructura que es la que determina la existencia del poder. No es un asunto personal, es un asunto institucional. Y en consecuencia, nosotros nos encontramos como un hecho cierto, que nadie lo pone en duda, que nuestra primera constitución del año de 1844, del 6 de noviembre, fue una constitución inspirada en modelos preexistentes. No es una constitución originaria que haya creado un modelo de organización del Estado nuevo, sino que ahí están las influencias de otros instrumentos constitucionales que, por supuesto, sirvieron de guía y de orientación al constituyente dominicano. Por eso se ha dicho que ¿cuáles fueron las fuentes de la primera constitución dominicana del 6 de noviembre de 1844? Bueno, la podemos decir con toda propiedad, en primer lugar, la Constitución norteamericana.
de 1787. En segundo lugar, la Constitución de Cádiz de 1812. En tercer lugar, las constituciones francesas, que en el año de 1799-1814, pues ilustraron la organización del Estado. Y finalmente, la Constitución haitiana del año de 1843, en la que participaron en su constituyente varios dominicanos, incluyendo a Báez, a Buenaventura Báez, y Manuel María Valencia, que posteriormente fue el presidente de la Asamblea Constituyente que nos dio la primera constitución nuestra. De manera que, como ustedes pueden notar, ha habido todo un pasado que ha ido, pues naturalmente, creando las bases de la organización constitucional de la República Dominicana. Nosotros no podíamos hacer una constitución propia si no acudíamos a los elementos de referencia de esas tres revoluciones y del marco normativo, es decir, de las normas que tenían esa constitución. Por supuesto, como dominicanos nosotros no podemos obviar que Juan Pablo Duarte preparó un proyecto de ley fundamental de la República Dominicana. Se dice que por ahí, por el año de 1843. Naturalmente, ese documento no fue el utilizado directamente por los constituyentes de San Cristóbal. Ahora, ese proyecto de ley fundamental de Juan Pablo Duarte demuestra cosas fundamentales. En primer lugar, el respeto al principio de legalidad. El artículo primero nos dice: la ley es la regla a la que deben acomodar sus actos, así los gobernados, así los gobernantes. Entonces, claramente hay el principio de legalidad, que todos están sometidos a la ley. Pero ese principio es proclamado en la Constitución de Duarte. Ya es una regla, porque Juan Pablo Duarte era el más avanzado de los trinitarios, el que mejor formación filosófica y política tenía, el que había viajado a los Estados Unidos, a Francia, a España, a Inglaterra, y por supuesto había abrevado, había aprendido cómo organizar un país con una nueva constitución. Entonces, indiscutiblemente, que él hizo ese proyecto de ley fundamental de puño y letra. Y en un momento de, digamos, en que el espíritu afloró con toda su fortaleza, él rompió algunas páginas de esa constitución. Pero Rosa Duarte guardó los elementos fundamentales de esa constitución. Como ustedes pueden ver, fíjense cómo en la historia se va creando una idea de lo que debe ser la Constitución. Ahora, el aporte de la Revolución Francesa es fundamental. Así como el régimen republicano y representativo aparece con los Estados Unidos, la Revolución Francesa, en la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano de agosto de 1789, dice claramente qué es una constitución y la define desde el punto de vista liberal. Es el liberalismo político el que pauta el comportamiento de los revolucionarios franceses en términos generales, a pesar de que se produjo el terror, de que había extremismos, pero básicamente lo que se proclama ahí es un mecanismo de limitación del poder de los gobernantes, que es precisamente el papel de una constitución. El papel esencial de toda constitución es limitar el poder de los gobernantes. Entonces, ¿qué pasa? El artículo 16 de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano define la constitución liberal y dice: una sociedad o toda sociedad en la cual la garantía de los derechos no esté asegurada, ni la separación de poderes determinada, no tiene constitución. Es decir, que la constitución se define por la preservación y la garantía de los derechos fundamentales y, por el otro lado, por la separación de poderes. Porque esa idea de separación de poderes,
que viene del pensamiento inglés y que es reforzada en la obra El espíritu de las leyes del barón de la Brede y de Montesquieu. Pues naturalmente es fundamental la separación de los poderes del Estado para que un poder no sea más fuerte que el otro. Hay que buscar una especie de equilibrio y de contrapeso en el respeto de las prerrogativas de cada uno de esos poderes del Estado. Y eso ha sido fundamental, porque eso definía prácticamente lo que era la Constitución, que por supuesto en Francia había movimientos de intelectuales que estaban desarrollando esas ideas. Como ustedes pueden ver, ese proceso de dotar de constituciones a los países es un proceso complejo, porque ya en el mundo no se puede hablar de constituciones originarias, porque las constituciones originarias, que son las que no tienen precedentes en su formulación, pues han escasean, porque esas son las que aportan principios de organización nuevos de la sociedad. Y en ese sentido, no hay duda que la Constitución norteamericana de 1787 es una constitución originaria, porque ese modelo no existía en el mundo antes. Ahora bien, usted se encuentra con que la Constitución de la Unión Soviética, de la vieja Unión Soviética, 1936, 1918 también, pues establecen el Estado socialista. Entonces, ahí sí hay una nueva visión de la organización del Estado, porque la clase más numerosa, que es el proletariado, es la que tenía todo el poder, y en consecuencia ahí se aportan principios de organización del Estado nuevos que no se habían visto antes. Eso es producto de la revolución bolchevique. Como ustedes ven, pues naturalmente hay elementos importantes que indican que nosotros hemos recibido esas influencias. Y yo paso a decirle algunas de esas influencias. Empecemos con la Constitución de Cádiz, de 1812, donde nosotros también estuvimos representados en España. Bueno, de esa Constitución no hay duda de que se crea, la influencia de esa Constitución determina que se dé a la República Dominicana la organización municipal, los municipios, como la base clave del comportamiento del ciudadano en esa proyección hacia los niveles más altos de la estructura del Estado, la municipalidad. Y yo creo que eso es importante. También la enseñanza de la Constitución. La enseñanza de la Constitución estaba en la Constitución, el texto de Cádiz, que ha sido considerado como uno de los más liberales de la historia de España en ese tiempo y de Europa en su totalidad. Nosotros tuvimos el gran privilegio de asistir a un aniversario de esa Constitución de Cádiz, allá en Cádiz, con la participación en ese momento del príncipe de Asturias, que estaba acompañándonos en el mismo local donde se aprobó esa Constitución. No hay dudas de que la Constitución francesa de 1799, 1814, influyen en la República Dominicana. ¿En qué? Uno lo nota en la configuración del primer Congreso de la República Dominicana. Porque contrariamente a lo que pasa en los Estados Unidos, donde se habla de Cámara de Representantes para los diputados y de Senado, por supuesto, en este caso para los senadores, obviamente, la primera Constitución de la República Dominicana nos dice que los dos órganos de la estructura legislativa, del poder legislativo, eran el Consejo Conservador, es decir, ese era lo que nosotros conocemos como el Senado, y en segundo lugar, el Tribunado, que es lo que nosotros conocemos hoy como Cámara de Diputados. Y fíjense usted la estructura que tuvo ese órgano legislativo tan particular. Del Consejo Conservador, como eran 5 provincias las que tenía la República en ese momento, pues lógicamente había un consejero por cada una de esas provincias.
Las provincias eran El Ceibo, Santo Domingo, Azua, Santiago, y se agregó La Vega, porque en la primera etapa no estaba La Vega. La Vega formaba parte de lo que era la estructura de Santiago ahí. Y lógicamente no se llamó Cámara de Representantes, no se llamó Cámara de Diputados, sino que se llamaba, bueno, en este caso estamos hablando del Consejo Conservador para el Senado y del Tribunado para la Cámara de Diputados. Eran 5 consejeros, 1 por provincia, y en el caso de los tribunos eran 3 por provincia. Entonces, si uno multiplica por 5, eran 15, más 5 consejeros. El cuerpo legislativo dominicano tenía 20 integrantes. Pero ahí no hay influencia de los Estados Unidos de Norteamérica. Ahora bien, la influencia de los Estados Unidos se nota cuando la Constitución habla de qué, o del régimen republicano y presidencial. Régimen republicano y presidencial, eso es fundamental, porque ese es el esquema que ha seguido la República Dominicana a través del tiempo. Nosotros no hemos osado intentar tener una monarquía en la República Dominicana. Monarquía ha habido del otro lado de los vecinos de la hermana República de Haití. Entonces, evidentemente que ahí el régimen presidencial y republicano se inspiró evidentemente en la Constitución norteamericana de 1787. Ahora, ¿qué dice el profesor Julio Brea Franco? Ido a destiempo, gran constitucionalista y politólogo. Nos dice que de la Constitución haitiana de 1843, el legislador constituyente dominicano tomó prestado 113 artículos, porque esa constitución era una constitución de corte liberal. Ahora, ¿qué pasó con el producto de esa constituyente? Y eso es algo que yo quiero que ustedes tengan muy presente, porque parte de las vicisitudes institucionales que ha tenido la nación dominicana y el Estado dominicano es consecuencia de lo que pasó en el momento de aprobar, de proclamar la primera constitución del Estado dominicano. Cuando uno se refiere a esos institutos que yo acabo de mencionar, uno puede decir, bueno, pero esa constitución con todos esos elementos tenía que ser una constitución liberal, porque eran los principios en boga en ese momento y que obviamente marcaban una pauta de cómo organizarse la República Dominicana. Pero ¿qué pasó? En medio de lo que era el estudio, ponderación, aprobación, rendición del informe de la comisión que se encontraba sesionando en la villa de San Cristóbal, supuestamente para alejar a los constituyentes del ruido de la nación, de la capital de la nación o de los inconvenientes. Vaya usted a saber cuáles eran esos ruidos. Eran sencillamente los intereses partidarios que se movían aquí en la ciudad de Santo Domingo. Entonces, ¿qué pasa? Que esa constitución consta de 211 artículos en la más pura línea del liberalismo constitucional. Sin embargo, a petición de Pedro Santana y los conservadores que conspiraban desde el primer momento contra la dominicanidad pura, sin necesidad de apoyos en el exterior para mancillar su soberanía prevista, pues naturalmente ese sector conservador utiliza a Pedro Santana, que lo hace, parece que con mucho gusto, para introducir un artículo fatal en la Constitución de la República, el artículo 210, que puedo parafrasear para ustedes. Ese artículo decía más o menos que mientras dure la guerra y no se firmare la paz, el presidente de la República podrá adoptar todas las decisiones necesarias para preservar la independencia y la soberanía nacional sin incurrir en responsabilidad alguna. Óigame bien, queridos compatriotas, sin incurrir en responsabilidad
alguna. Eso es lo que llamaba en su resumen de Historia Patria el doctor Bernardo Pichardo, que decía en una frase, a verdad sabida y buena fe guardada. O sea, cuando a usted le aplicaban el 210, usted no tenía escapatoria. No valía alegar ningún principio, ni siquiera los propios principios, normas y valores de la Constitución, porque eso fue diseñado para un dictador que era Pedro Santana. Entonces, por supuesto, el general Pedro Santana acude a San Cristóbal a caballo con su famoso artículo 210 en el bolsillo, rodea a los constituyentes y salvo algunas protestas que se presentan ahí, como el mismo Buenaventura Báez, que no estaba de acuerdo con eso, pues impone el artículo 210. Y yo les digo a ustedes saben lo que significó ese artículo 210, porque además en esa constitución se prohibía la reelección presidencial. Sin embargo, en una disposición transitoria se mencionaba que el primer presidente iba a durar 2 periodos presidenciales. Fíjense cuándo empieza el jaleo y cuándo empiezan las dificultades para la estructura institucional de la República Dominicana. Pero hay más que eso. Ustedes se imaginan el artículo 210. ¿Para qué sirvió? Bueno, pues les comparto a ustedes que la celebración que hizo Pedro Santana del primer aniversario de la independencia dominicana fue fusilar el 27 de febrero del año de 1845 a María Trinidad Sánchez, esa heroína. Por supuesto, la familia Sánchez había desempeñado un papel fundamental en los preparativos y en la realización de la independencia nacional. Ella misma había contribuido a bordar la bandera dominicana con Concepción Bona, entre otras. Entonces, imagínense, le aplicaron ese artículo, pero ese artículo se lo aplicaron también al centinela de la frontera, Antonio Duvergé. Antonio Duvergé fue la espada más refulgente de esos momentos. No fue Pedro Santana, fue el general Antonio Duvergé. Por eso, el presidente Balaguer escribió una obra que se llama Duvergé, el centinela de la frontera, porque era un hombre de origen puertorriqueño, donde estaba su familia, por supuesto, inicialmente, y tenía esas ideas de apego al poder civil. Por eso, cuando le dan unas instrucciones, el gobierno conservador y de Santana, instrucciones que se referían a cuestiones que rompían su manera de hacer las cosas y politizaban pues la estructura de lo que era la incipiente nación dominicana. Duvergé dice, general, yo no vuelvo mis armas contra el poder legalmente constituido. Es decir, respetaba el poder civil, aunque él era militar. Ese fue asesinado, ejecutado con su hijo Daniel. Entonces, fíjense ustedes, todo eso invocando el artículo 210, pero también fusiló Santana al general José Joaquín Puello, ilustre militar dominicano, y a Gabino Puello. O sea, y todavía ese artículo 210 se le aplica a Francisco de Rosario Sánchez, cuando viene atribulado, cuando al enterarse de que hay una anexión en curso. Y él viene y es herido en el cercado y sometido a un juicio implacable, que obviamente la sentencia estaba ya escrita y decidida. Sánchez era defensor público. En esa época se decía que era abogado, ¿verdad? Defensor público. Sánchez tenía una preparación en latín, de los clásicos, de todo, muy importante. Y él se defiende brillantemente, porque cuando comparece ante el tribunal, que ya se sabía la sentencia la había dictado Santana, por supuesto, Sánchez lo primero que hace es que le pregunta a los jueces, ¿con qué ley ustedes me van a juzgar? ¿Con la ley dominicana que manda a que el dominicano defienda la soberanía y el territorio nacional? ¿O con la ley española que todavía no está vigente en la República Dominicana? Y terminó aceptando toda la responsabilidad de su movimiento y de su entrada a la República Dominicana, diciendo esa frase en latín
tibi soli peccavi et malum corante feci. Yo solo soy el culpable. Es decir, un noble acto del patricio. Como ustedes verán, ese artículo 210 inoculó en el cuerpo constitucional dominicano a partir de ese momento el virus del autoritarismo. De ahí nació este dictador y esas ideas estuvieron y han estado presentes en la historia de la República Dominicana. Pero miren cómo fue, porque cuando uno se lee la obra de mi compueblano, comprovinciano, el licenciado Rodríguez de Morici, Emilio Rodríguez de Morici, él halaga la Constitución como una Constitución realmente liberal y modélica. Pero entonces todo eso se va al suelo con la presencia del fatídico artículo 210 en el cuerpo constitucional. Como ustedes pueden ver, la República Dominicana empieza en una lucha sin igual por hacer prevalecer las ideas liberales frente a las ideas conservadoras. Pero es muy importante que ustedes sepan lo siguiente. Duarte era un hombre de unas convicciones tan sólidas, las que se reflejan en su proyecto de ley fundamental, que él anteponía el interés de la patria que nacía a sus intereses personales. Cuando él hace una gira por el Cibao y va de Santiago a Puerto Plata, lo proclama Mella como el presidente de la República. ¿Ah? Y entonces, ¿qué pasa? Que Duarte dice que no puede aceptar eso a menos que no sea el fruto de la expresión de las urnas del pueblo. Y ahí precisamente decía, sed justo, lo primero, si queréis ser felices, y así apagaréis la llama de la discordia. Entonces era un hombre extraordinario, pero lo toman preso allá en Puerto Plata, lo traen a Santo Domingo y lo deportan otra vez. O sea que Duarte, el sacrificado, el verdadero Cristo de la libertad, como lo definió maravillosamente el doctor Balaguer, el presidente Balaguer, eso es. Para Duarte, lo único que él sentía era amor por su patria. Él soñaba con su patria. A él le ofrecieron ser sacerdote allá en Venezuela, porque la vida que llevaba austera, prístina, pues lo hacía merecedor en esa época de que los reclutaran para ser sacerdote. Y él no aceptó, diciendo que sus energías, sus fuerzas estaban destinadas siempre a la nación dominicana. Como ustedes ven, la historia constitucional, que la vamos a ir analizando aquí poco a poco, nos indica que permanentemente, desde el inicio, hubo una batalla extraordinaria en los que no creían en el pueblo dominicano como pueblo libre e independiente, y los que sí creían que eran los trinitarios. Esa es la verdad. Y por eso explica la anexión a España. Eso explica las tentativas de muchos gobernantes de arrendar o de ceder la bahía de Samaná a franceses, a ingleses, a norteamericanos. Pero sobre todo, en el caso de España, es una petición porque Santana no creía en la posibilidad de que el pueblo dominicano se mantuviese firme, unido, frente a la posible agresión que se dieron en muchas circunstancias de los haitianos contra los dominicanos. Y sin embargo, este pueblo ha sabido defender su integridad, su soberanía, en momentos especiales de nuestra historia. Lo ha hecho con valor, con arrojo, con gallardía. Y ese ha sido el reconocimiento de esa visión que tenía Juan Pablo Duarte, de que la República es libre e independiente, o se hunde la isla, porque había un sentimiento patriótico realmente muy sólido por sus conocimientos filosóficos y políticos que tenía Juan Pablo Duarte como ninguno de sus compañeros trinitarios, porque no tuvieron la oportunidad de abrevar en todos esos sentimientos y en todos esos principios de organización del Estado. Les voy a poner un ejemplo para que ustedes vean la importancia de Duarte en todo esto. En el proyecto
de ley fundamental de Duarte. Hay 4 poderes del Estado, no 3. Y ustedes no se imaginan cuál era el primer poder del Estado. Piensen, les digo, el poder municipal. En segundo lugar, el poder legislativo. En tercer lugar, el poder judicial. Y en último lugar, el poder ejecutivo. Fíjense ustedes, fíjense bien, Juan Pablo Duarte tenía en su proyecto de constitución 4 poderes del Estado y el principal era el poder, o el primero, el poder municipal. ¿De dónde él había sacado, digamos, las ideas de esa fortaleza necesaria de la organización municipal? De los fueros de Cataluña, de Burgos. Él decía que lo que más le impresionó fue la fortaleza de los fueros de Cataluña, los fueros de Burgos, donde la organización esencial de la sociedad empezaba con la municipalidad y que por lo tanto era un poder pleno y debía encabezar la división de poderes que en ese instrumento eran 4. Ahora, fíjense bien, ¿cuándo el poder municipal fue declarado poder del Estado? En las constituciones restauradoras de 1865 y 1866. Solamente en la historia dominicana. Y fíjense ustedes las vicisitudes que pasan los ayuntamientos, que si le dan el 10% y le entregan 3, o le entregan 4, o le entregan 5, que si están solamente resolviendo aceras y contenes y desechos sólidos, no sé cuánto. Entonces, el pensamiento de Duarte era un pensamiento político avanzado, era el más avanzado, el que mejor comprensión tenía de la organización del Estado, y uno lo nota en ese proyecto de constitución, que lo vamos a comentar para que ustedes puedan aquilatar el sentimiento democrático, profundamente democrático, del patricio Juan Pablo Duarte, el más puro, el más noble de nuestros padres de la patria. Queridos compatriotas, a través de esas explicaciones que he tratado de llevar al ánimo de ustedes, uno se da cuenta de que todo el proceso constitucional de la República Dominicana ha estado signado por una especie de confrontación entre los liberales y los conservadores. Entonces, bueno, también ese sistema político nuestro ha tenido como característica el hecho de que nosotros hemos tenido una constitución reformada 39 veces, o si ustedes quieren, 40 constituciones. Entonces, en ese sentido, nosotros nos proponemos, a través de esta reflexión, ir llevando al ánimo de ustedes cómo se producen esos cambios constitucionales, cuáles son los elementos que confluyen para que se den, y lógicamente después trabajar en constituciones que son fundamentales para el entendimiento del sistema actual en la República Dominicana. La Constitución de 1858, que es la Constitución liberal de Moca, pero más cerca nosotros tenemos que estudiar la Constitución del año de 1963, porque ya yo hablé de las constituciones de 1865 y 1866, que duraron muy poco, meses, producto de ya cuando el proceso de la restauración está siendo superado. En consecuencia, nosotros tenemos que analizar en el esquema constitucional nuestro cuál ha sido el papel de la Constitución del 29 de abril del año de 1963, que fue la primera constitución post-trujillista realmente. ¿Cuál fue la influencia de la Constitución del 28 de noviembre de 1966, que es una constitución balaguerista, y entonces adentrarnos en la reforma constitucional del 14 de agosto del año de 1994, la reforma del 2015 y la reforma última de la Constitución del 2024. Así podremos ver cuál ha sido la evolución y el pueblo se dará cuenta del espacio que hemos recorrido y por qué la necesidad
de que la Constitución de la República sea considerada como la Biblia institucional del pueblo dominicano. Así como la Biblia es la palabra de Dios, asimismo, la Constitución es la palabra del pueblo. Y como dice la vieja expresión latina, si la voz del pueblo es la voz de Dios, indiscutiblemente que la Constitución es la Biblia institucional del pueblo dominicano. Y en consecuencia veremos cuáles son esos valores, cuáles son esos principios, cómo nos hemos organizado, por qué es necesario para la convivencia adentrarse, vivir en Constitución, porque la Constitución es un camino a la felicidad. Ya lo decía la Constitución de Moca de 1858, esa Constitución liberal. Hablaba de la felicidad de los ciudadanos, de los comprovincianos. Pero esa idea de constitución y felicidad aparece en la Constitución norteamericana de 1787, perdón. En consecuencia, hay una vinculación entre constitución y felicidad. Cuando se respeta la Constitución, los pueblos pueden ser felices. Tienen las herramientas para ser felices. Cuando se viola la Constitución, lo que le espera al pueblo es sufrimiento, es desasosiego, es sencillamente frustración, es sencillamente enfrentamiento entre dominicanos. En consecuencia, por eso nosotros tenemos que hacer énfasis en que se cumpla el mandato del artículo 63, numeral 13 de la Constitución de la República, que manda de manera obligatoria la enseñanza de la Constitución, de los valores patrios, de la norma de convivencia, pero especialmente de la Constitución, en todos los niveles de la escuela pública o privada. Ya en el ámbito de las universidades se ha avanzado enormemente. Hay unas 30 universidades que ya tienen la enseñanza de la Constitución, pero no para los estudiantes de Derecho, sino para los estudiantes de medicina, de odontología. Ellos tienen, naturalmente, que abrevar en la Constitución el médico, el odontólogo, el ingeniero agrónomo, el ingeniero industrial, el administrador de empresa, el economista. Entonces todavía estamos trabajando para que en la escuela inicial, básica, primaria, se dé la Constitución como una asignatura, no transversalmente. La Constitución es algo tan grande que no se puede ser mezquino con la Constitución. La Constitución hay que venerarla, es un proyecto de nación, hay que respetarla, los gobernantes y los gobernados. Y recuerden, nadie está por encima de la Constitución, nadie tiene derecho a violar la Constitución, desde el más alto funcionario hasta el más pequeño, desde los tribunales, desde el más alto hasta el más pequeño. Entonces, eso tiene que estar claro. Si la norma constitucional dice algo, usted no puede olímpicamente decidir otra cosa. Pero si es la base de la convivencia, es un proyecto de nación. En consecuencia, yo les prometo, queridas amigas y queridos amigos, que vamos a estar conversando con ustedes. Tendremos invitados de alto calibre intelectual para hablar de temas sobre la fundación de la República, los aspectos institucionales. Hablaremos de temas interesantes de la preservación del medio ambiente, del deporte, de la cultura, todo enfocado a partir de la Constitución. Porque con la Constitución todo, recuerden eso, con la Constitución todo, fuera de la Constitución o por encima de la Constitución, nada. Eso garantiza la paz, la tranquilidad y la búsqueda de la felicidad del pueblo dominicano. Será hasta la próxima reflexión. Queridas amigas, queridos amigos, queridos conciudadanos.